¿Sabe? Ahí vamos a leer algo que es muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, la palabra es contemporánea siempre, ¿no? Nunca queda fuera de tiempo, ¿no? Pero para estos tiempos que está viviendo la iglesia es importante leer estas cosas. Quiero que me acompañe al libro del profeta Jeremías, capítulo 28, Jeremías 28. ¿Sabe? Y hay cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra de cómo se tienen que hacer, ¿verdad? Con respecto a todo, Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. El mensaje principal de la Escritura es el Mesías, es Jesucristo. Ese es el mensaje principal de la palabra, el Salvador, ¿verdad? La salvación del mundo. Pero también en esa Escritura Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos de 28. Cómo debemos de actuar en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, con los hermanos, con la sociedad, el trabajo, los hijos, el matrimonio, en fin, Dios nos enseña diferentes aspectos que tenemos que hacer en nuestra vida. Creo que a lo largo de la vida cristiana vamos aprendiendo estas cosas y ya es una obviedad, o sea, ya es obvio cómo se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Ya no necesitamos entonces estar consultando, oiga pastor, ¿cómo llevo mi matrimonio? La luz. Ahorita, a ver si me pueden echar la luz, chicos. Ahí está. Sí. Entonces ya tenemos que estar tenemos que ya conocer, ¿verdad? Conocer cómo se tienen que poner en práctica las cosas. Ya no tenemos que estar dudando cómo tenemos que llevar a cabo nuestro matrimonio, nuestro trabajo, la relación con nuestros hijos. Poco a poco vamos aprendiendo y se nos demandan muchas cosas. La Escritura nos pide que hagamos las cosas de manera correcta en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Ya son cosas que vamos aprendiendo y que cuando viene alguien, ¿verdad? O viene algo, ¿sí? Pablo dice que Satanás se viste como un ángel de luz, ¿verdad? Y dice Pablo, ¿verdad?, que si alguien trae algún evangelio, ¿verdad?, distinto, no es que haya 2 o 3 evangelios, es que hay una malversación del evangelio, ¿sí? Que tengamos cuidado, que estemos atentos, que sepamos qué tiempo estamos viviendo, que estemos conscientes de cómo está nuestro entorno, cómo está a nuestro alrededor, cómo se están desarrollando las cosas, que tengamos esa conciencia, ¿sí? Es como cuando alguien va a visitar no sé, va a algún barrio peligroso, no porque esté peligroso no va a ir, no, pero tiene que tener conciencia de cómo está el entorno, cómo están las cosas, ¿sí? Vas a viajar a alguna ciudad y tienes que calcular las cosas, ¿verdad? No por miedo, sino porque tienes conocimiento de cómo está el entorno y eso te tiene que hacer llevar a actuar de una manera prudente, inteligente, cautelosa, no con temor, sino con inteligencia, con sabiduría, ¿sí? Y la vida del cristiano también tiene que vivirse de esa manera, tiene que vivirse con la conciencia, con el conocimiento que puede dar el Espíritu Santo de cómo está el entorno, cómo se están desarrollando las cosas, ¿sí? Y creo que eso es algo que el cristiano tiene que aplicar en todas las áreas de su vida, ¿sí? Cómo está su salud, cómo está su economía, cómo está su matrimonio, y poner en práctica lo que la Escritura nos enseña, ¿sí? Y creo que Dios hace advertencias, ¿verdad?, para no dejarnos guiar por cosas que no son aplicables ya. Y lo que sucede aquí en Jeremías 28 es algo parecido. Entre el capítulo 28 y el capítulo 29, Jeremías 28 y 29, podemos ver, amado hermano, las dos partes que están en juego hoy en día, por ocupar una palabra, por decir en juego, pero las dos partes que son protagonistas
protagonistas en este tiempo. ¿Sí? Por un lado, ¿verdad?, la palabra de Dios, que ha tenido una revelación progresiva y que está fluyendo a través de grandes hombres de Dios que predican la palabra, que estudian, que le piden principalmente dirección al Espíritu Santo y pueden compartirnos una palabra revelada desde el Espíritu Santo. Y por otra parte, ¿verdad?, ¿sí?, por otra parte, esta palabra fantasiosa, esta palabra llena de un ánimo sin fundamento, esta palabra llena de histrionismo, ¿sí? Y creo que eso es lo que está al interior de la iglesia en este momento. Estas dos partes que están siendo protagonistas. De un lado, una palabra poderosa, una palabra que confronta, una palabra que lleva al arrepentimiento, una palabra que lleva al análisis de la vida, una palabra que busca que conozcamos mejor a Cristo, una palabra que nos exhorta, pero que no solo nos exhorta, sino que también nos señala el camino, la dirección y la forma correcta de hacer las cosas. Y por otro lado, una palabra que, lejos de exhortar, motiva únicamente y le da ánimo a la vida y le da un ánimo hasta cierto punto fantasioso a la vida. Entre capítulo 28 y 29, después de un largo contexto, hay estas dos partes, las podemos ver, y voy a tratar de hacerlo, porque tendríamos que leer los dos capítulos, pero yo te aconsejo que lo leas en casa, 28 y 29, corriditos, uno pegadito al otro, que no hagas una división entre un capítulo y otro, sino que los veas completos, ¿sí? Y dice, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, aconteció en el capítulo 28, versículo 1, en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? Fíjate, Jeremías está ahí, pero Jeremías tiene un yugo de madera. Y este yugo de madera que Jeremías trae, representaba, o Jeremías lo traía, para representar el yugo que el rey Nabucodonosor tenía sobre ellos. ¿Sí? Ese yugo. Y este profeta Ananías, ¿sí?, movido por sus emociones, por sus intenciones, por eso yo te lo he recalcado últimamente, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser justo. Podríamos decir, él tiene buenas intenciones, pero no está actuando de manera correcta, de manera justa. Él trae una palabra de parte de Dios, según él. Y dice el versículo 2, dice que quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entran en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. O sea, se oye bien esta palabra. Amén, ojalá y así sea, está diciendo el profeta Jeremías. Ojalá y así sea. Si en 2 años, ¿verdad?, se pueda quitar el yugo que Babilonia tiene sobre nosotros. O sea, no es que Jeremías no tenga buenos deseos para el pueblo, él tiene buenos deseos para el pueblo, pero él está diciendo, ojalá y así sea. Qué bueno por esa palabra. Oye, se oye muy bien. Y ojalá así sea. ¿Sí? Dice el versículo 6, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. ¿Sí? Dice el versículo 9, el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sí? Versículo 10, entonces el profeta
Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Hizo una especie como de espectáculo, hizo una especie como de un montaje, ¿verdad? Jeremías traía este yugo representando el yugo opresor de Babilonia sobre este hombre que es la palabra de Dios. Este yugo que cae sobre la palabra, que frena la palabra, que esclaviza la palabra, que retiene la palabra. ¿Sí? Pero Ananías, movido por su impulso, ¿sí?, profetiza esta palabra: en 2 años se quebrará ese yugo. Jeremías le responde: ojalá y así sea, pero el profeta que profetiza paz, si se cumple su palabra, se entenderá que vino de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces el profeta Ananías quita el yugo de Jeremías y lo quiebra para representar que así iba a ser. ¿Saben? Suena como un acto profético de los que se hacen hoy en día. Proclamas proféticas de las que se hacen hoy en día. ¿Sí? Actos de los que se hacen hoy en día, donde la gente, ¿verdad?, es movida a hacer algo que nada tiene que ver con la palabra. ¿Sí? Pasa abajo del manto la gente, ¿verdad?, porque ese manto es de la unción, ese manto es de la protección, y el que no pase no va a tener la protección de Dios, ¿verdad? Traiga sus primicias. Si tú traes tus primicias, qué bien, pero yo no puedo decirte trae tus primicias, porque si no las traes va a pasar esto. Pero el que las traiga, oye, le va a pasar esto. No se pueden hacer ese tipo de cosas. Si Dios va a hacer algo con nosotros, qué bien, qué bueno, excelente. No es que estemos deseando las cosas mal. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces después de esto? ¿Sí? Versículo 13. Ve y habla a Ananías. Dios le está diciendo a Jeremías: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yugos de madera quebraste. Tú dijiste una palabra, quebraste un yugo de madera, pero hay un yugo de hierro. Y él está, mismo Ananías, está representando este yugo de hierro. ¿Sí? Aquí podemos ver que el yugo de hierro representa Babilonia, representa esta parte. ¿Sí? Ahora, un yugo de hierro podría ser también lo que sucede proféticamente con respecto a lo que Roma va a hacer con Israel. Pero creo que si lo vemos en un contexto global, este yugo de hierro representa no otra cosa más que el peso sobre la verdadera palabra de Dios, este freno sobre la verdadera palabra de Dios. Si lo vemos de manera en que la exégesis no lo exige, podríamos decir, representa a Roma. ¿Sí? Representa a Roma, este imperio de hierro, ¿sí?, con mano fuerte, con mano dura. ¿Sí? Ahora, dice el versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones. ¿De todas qué? ¿Quién fue el que puso el yugo de hierro sobre todas estas naciones? Sí. O sea, Dios permitió que este yugo de hierro, ahora, este yugo de hierro, ¿qué nación representaba? Lo podemos ver en esta figura de Daniel. ¿Y quién representa el hierro? Roma. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, esto no va a acontecer. Ahora Roma, el periodo de esto, estoy yendo por lado, pero el periodo que representa a Roma, representa este periodo, el último periodo en el que estos pueblos, estas naciones, oprimían a Israel. ¿Sí? Este hierro representa a Roma. Y dice Dios, no solo va a quedar aquí con Babilonia. ¿Sí? Tú quebraste un yugo de madera, pero viene otro yugo, viene un yugo de hierro. O sea, Dios le está diciendo al profeta, esta palabra no es la que yo hablé. Y le muestra, esta es la palabra. ¿A través de quién? A través del profeta Jeremías. ¿Sí? Tú hablas que yo dije que un yugo de madera se iba a quebrar y en 2 años iban a volver, y ahora yo digo otra palabra. Yo digo, tú quebraste un yugo de madera, pero viene un yugo de hierro. Y este yugo de hierro representa a Roma. Sobre todas estas naciones, no solo sobre Babilonia.
porque Roma conquistó todo lo que del mundo se conocía en aquellos tiempos. Todo lo que del mundo se conocía lo conquistó Roma. Y este yugo de hierro representa eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Una palabra motivacional, una palabra que agradara al pueblo, una palabra, amado hermano, que fuera ad hoc al rey. Este rey, él era un rey que mismo Babilonia había impuesto ahí, y por eso él habla otra palabra, ¿verdad? Sí. Ahora, no se trata de que se profetice o de que se enseñe una palabra pesimista o catastrófica. No, porque en el capítulo 29 podemos ver, ¿sí?, cuál es la palabra, ¿sí?, que verdaderamente Dios quería para este pueblo y la palabra que verdaderamente quiere para nosotros. En el capítulo 29, versículo 4, habla en los primeros versículos de este capítulo 29, habla de una carta que se escribió. Y esta carta dice lo siguiente, y esta carta, aunque está escrita por el profeta Jeremías, es una carta de parte de Dios, podríamos decir. Podríamos decir que es una carta de parte de Dios. ¿Sí? Y creo que esta carta nos enseña, amado hermano, el preámbulo de estas cartas que se empezaron a enviar en el Nuevo Testamento, todas estas cartas que se enviaban para una iglesia y para otra, que venían por mano de un escriba, pero dictadas por un discípulo, por un apóstol del Señor, pero tienen esta inspiración, la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Escritas finalmente por un hombre, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y esta carta es lo mismo. ¿Sí? Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y fíjate cuál es lo que dice la carta: edificar casas y habitarlas. Edificar casas y habitarlas. Ahora, si nosotros nos vamos palabra por palabra que esta carta nos dice, tú y yo no podríamos decir, bueno, ¿y cómo edifico casas? En el Nuevo Testamento nos dice cómo se edifica una casa. Una casa dividida no prospera, dice la palabra. Una casa que está sobre la arena se cae. Entonces tú y yo no tendríamos que preguntar cómo se edifica una casa, Señor. No, ya te digo cómo se edifica una casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo en el que estamos acá? ¿Sí? En el que estamos aquí, en este periodo de estar aquí en la tierra. ¿Sí? Tenemos que escuchar una palabra como la de Ananías, donde nos diga: no, se va a quebrar el yugo y nos va a ir bien, en 2 años vamos a salir de acá. ¿Sí? No, tenemos que escuchar una palabra que nos enseña a cómo vivir acá. Se va a cumplir el año 70 del cautiverio del pueblo en Babilonia, pero mientras se cumple ese periodo, hay que vivir acá. ¿Qué quiere decir esto? El Señor va a regresar y nos va a tomar de acá. Nos va a sacar de este lugar. ¿Sí? Pero mientras eso sucede, hay que edificar casas. Y es lo que dice el profeta Jeremías. ¿Sí? Es lo que dice el profeta Jeremías. Si esa palabra se oye bien y se cumple, qué bueno. Qué bueno. ¿Sí? Pero este yugo de madera que acabas de quebrar no es el único yugo que va a venir sobre ustedes. Viene un yugo de hierro. ¿Sí? Fíjate cómo se entrelazan las palabras proféticas aquí. ¿Sí? O sea, ¿quieren escuchar palabra? ¿Quieren escuchar palabra? Dice Dios, ahí les va la palabra. Ustedes hablan de una palabra de 2 años. Fíjate cómo es esto. Este profeta Ananías está hablando de una palabra de 2 años y viene la verdadera palabra de parte de Dios por medio del profeta Jeremías y habla de una profecía de muchos años más adelante. O sea, ¿quieres escuchar palabra? Esta es la palabra. Tú rompes un yugo de madera, vendrá un yugo de hierro. ¿Sí? Y no solo sobre ti, sino sobre todas estas naciones, dice Dios. Si has quebrado un yugo de madera que está sobre Israel, pero viene un yugo de hierro, no sobre Israel, sino sobre todas estas naciones. Era Roma. ¿Sí?
Y luego viene la palabra del profeta Jeremías, mientras tanto, mientras eso sucede, mientras ustedes estén cautivos, dice el versículo 5, edificar casas y habitarlas. Y ahí nos vamos hasta el Nuevo Testamento, cómo se edifica una casa, cómo se habita una casa, cómo se vive en una casa. ¿Sí? Plantar huertos. ¿Qué significa plantar huertos? Plantar semilla, sembrar. Pero es que nos vamos a ir, no nos vamos a llevar nada, pero tú no sabes qué tiempo vamos a estar aquí. Esa es una manera egoísta de pensar. Nos vamos a ir, no se va a quedar nada. Tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos nietos. Y si la vida nos alcanza para ver al Señor, que así sea. Y si no, se van a quedar nuestros hijos. Y hay que dejar viñas plantadas. Y no me refiero a herencias, me refiero a palabra, a conocimiento, ¿sí? A revelación de la palabra, a forma de vivir, a educación, a instrucción cristiana, ¿sí? Y plantar huertos y comer el fruto de ellos. Amado hermano, cuando tú y yo plantamos huertos, hay una recompensa. Cuando tú y yo plantamos semilla, hay una recompensa, ¿sí? No solo estamos, ¿sabes? Que representa un viñedo representa cosecha tras cosecha generacional, por así decirlo. ¿Sí? Y mientras tú estás cosechando de eso que tú sembraste, ¿verdad? Tú te alimentas y a lo mejor no estemos, a lo mejor partamos, pero se queda un legado de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que llevar una vida cristiana. Y a lo mejor ya no nos toque a nosotros seguirnos alimentando, pero vendrán otros. ¿Sí? Mira, ahí el terreno en el que estamos, hay cosas que nosotros cosechamos que no sembramos. Mamey, zapote, cosas que yo no sembré. ¿Sí? Pero ya sembramos algo nosotros. Porque sería egoísta de mi parte acabarme todo eso que está ahí y no dejar algo para alguien más. Fue mi cuñado y mi esposa a sembrar un árbol de mango. Les voy a tomar una foto sembrando su árbol de mango, para que en la posteridad tus hijos o tus nietos digan: ah, fue el abuelo que sembró el árbol de mango, y ellos sean motivados a sembrar otro árbol de mango. Tú ya no vas a comer los mangos esos, pero los comerá otro. A lo mejor te alcanzas a comer 3 o 4 mangos de estos, pero queda algo ahí, queda un legado. Así es la palabra de Dios. ¿Sí? Así es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice: plantad huertos y comed de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios ya había dicho cómo se tenían que casar los hijos y las hijas de Israel. Ya no tenían que preguntar: oye, Señor, ¿y le daremos nuestros hijos o nuestras hijas a los babilonios? Ya no tenían que preguntar eso. Ya era obvio que no era así. ¿Y has escuchado a la gente que dice: ay, no, ¿para qué traigo hijos al mundo nomás para sufrir? No, es que tienen miedo de echarse, o el compromiso de mantener a otra persona más. ¿Sí? Pero ya no tenían que preguntar los israelitas: ¿y mi hija a quién se la doy? Porque Babilonia era una ciudad, ¿cómo se le llama a estas ciudades? Cosmopolita. O sea, había nacionalidades de todo tipo. Pero que el mundo siempre ha sido global. ¿Sí? El mundo siempre ha sido global. ¿Sí? Entonces, era una ciudad cosmopolita. ¿Y a qué le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas? Pues a unos de la misma familia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mis hijos y mis hijas se tienen que casar con creyentes. Tenemos que crecer, tenemos que multiplicarlos, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. No se hagan menos, dice. Háganse más, tengan presencia. ¿Sí? Ahora, y dice el versículo 7: procurad la paz de la ciudad a la cual Dios os quise transportar. Por eso vamos a odiar la ciudad. Por eso vamos a hablar mal de la autoridad, vamos a hablar mal de esto, vamos a contribuir con basura, con desorden. No, tenemos que procurar la paz de nuestra ciudad.
Dios bendiga al presidente municipal, a la gobernadora, que les dé sabiduría. Dios los puso ahí, dice la palabra, porque dice la palabra en el libro de Daniel, ¿no? Que Él quita reyes y Él pone reyes. Él muda los tiempos. O sea, Dios no tiene problema con ninguna autoridad de gobierno, porque el mismo Dios pone y mismo Dios quita. Dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice el libro de Romanos. Entonces Dios les permite y Dios les va a demandar a ellos en su momento eso. ¿Sí? Pero tú y yo debemos de procurar la paz, ¿sí?, de la ciudad en la que estamos. ¿Sí? ¿Qué es procurar la paz? Contribuir con nuestra ciudad con lo que nos toca. En una ocasión el hermano Luis fue a pedir un permiso ahí al ayuntamiento para hacer los eventos de la ciudad aquí abajo. Y ahorita que entra esta nueva administración hay que ir a refrendar esa buena disposición que tiene el ayuntamiento. Hay que volver ahí. Y le dijeron, ¿qué pide hacer? Vamos a un lugar así, así, así. ¿Y quiénes son ustedes? No, somos cristianos. Ustedes ni permiso necesitan. No, pues es que queríamos tener, no, ustedes ni permiso necesitan. Ustedes son los que menos problemas ocasionan. No fuera un baile, dice por allá, dice, porque hay que llevar seguridad pública, permiso para esto, permiso para lo otro, hay que llevar policías porque seguro va a haber un caos. Pero con ustedes no. Ustedes son los que menos problemas ocasionan. Procuramos, no contribuimos con el desorden. ¿Sí? Decía una ocasión un hermano que íbamos a hacer aniversario acá, y cerramos la calle, hermano. Y digo, no, oye, no podemos ser iguales. Las cosas en orden. ¿Sí? Contribuir con la paz de la ciudad en la que estamos. Ahora, dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Dos palabras diferentes. Una palabra que anima, una palabra que parece, qué padre, 2 años. ¿Sí? Esto ya se va a acabar. Una palabra que motivaba, ¿sí?, pero que no daba. Fíjate cómo es la palabra de Ananías. La palabra de Ananías no daba o no señalaba un estilo de vida, no señalaba una manera de estar allí, no señalaba una manera de guiarse, de comportarse, no señalaba una manera de hacer las cosas. Era simplemente un mensaje motivacional. En 2 años vamos a salir de acá. Y Jeremías hace esta escena en la mente, dijera los hermanos. Jeremías viene con un yugo ahí para representar la opresión. Y él agarra y hace un performance, quiebra el yugo. Y así como quebramos este yugo, así se quebrará el yugo de Babilonia. En cambio, la palabra que Jeremías trae es una palabra profética a largo tiempo, a muy largo tiempo para la época de ellos. Y es una palabra que nos enseña cómo se deben de hacer las cosas. Cómo edificar casa, casarse, hacer negocio, trabajar, multiplicarnos, ¿verdad? Y Dios nos va a escuchar, y Dios nos va a oír, y se cumplirá el tiempo de que Dios ha determinado que estemos aquí en la tierra, y Dios nos va a sacar. Pero mientras eso sucede, tú y yo tenemos que sembrar viñas, dejar un legado. Sí. Cuando dice aquí, siembren viñas, ¿verdad?, codifiquen casas, no se refiere tanto a asuntos económicos. Pero si tú lo pudieras hacer, si tú pudieras dejarle a tu hijo algo, haz el esfuerzo por hacerlo. ¿Sí? Haz el esfuerzo por hacerlo. ¿Sí? Si no, déjale un legado, déjale una manera de vivir, una manera de trabajar. Siembra viñas y cosecha de ellas. Procura la paz. Debemos de multiplicarnos, ¿verdad? No debemos de mezclar Babilonia con nuestras próximas generaciones. Pídale sabiduría siempre a Dios. Señor, esto que voy a hacer, ¿cuánto va a trascender de manera positiva a mi descendencia? ¿Sí? ¿O estoy sentando un precedente para una mala práctica el día de mañana? ¿Sí? Que digan nuestros hijos, no, pues si mi papá se lo permitía, pues vamos a darle. ¿Sí? No, tenemos que tener claro qué tipo de viña estamos sembrando, qué tipo de legado estamos dejando. ¿Sí? Y ahora dice Dios, yo tengo pensamientos buenos para ustedes, pensamientos de prosperidad, de paz, de salud,
de gozo, de alegría. Tengo buenos pensamientos para ustedes. La palabra de Jeremías no es una palabra pesimista, no es todo lo contrario, no es una palabra que enseña cómo se debe de vivir, porque Dios ha pensado lo correcto para con nosotros. Y quiero que te imagines a Dios sentado en su trono pensando con respecto a ti. Dice, yo sé los pensamientos. ¿Has visto a alguien pensando con respecto a algo? Y lo ves que está. ¿Qué tienes? Nada, estoy pensando. ¿En qué piensas? En el trabajo, en este asunto, en otro. Y le dedica tiempo a pensar. Imagínate a Dios sentado en su trono pensando. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo piensa, papá? ¿Y qué está diciendo que está pensando? Está pensando con respecto a nosotros que estamos en esta tierra. Ahora, Dios, no es que Dios se ate a las circunstancias, no. Es que Dios nos tiene en su mente y está pensando con respecto a nosotros. Él voltea a ver la tierra y nos ve a nosotros. Y está pensando con respecto a nosotros. Ahí están mis hijos. ¿Y tú crees que yo creo que a veces el padre ya desearía, como todo padre, tomarnos en su regazo y abrazarnos? Y creo que sí, pero tiene que ser obediente a su propia palabra también. Y esperar el tiempo para que cuando Cristo termine la obra que está haciendo allá en el reino de Dios, cuando Él termine la obra que está haciendo para nosotros, entonces el Padre sabrá en qué momento, ahora 5 veces por tu esposa. Mientras Dios tiene pensamientos correctos para nosotros y nos enseña, nos pide cómo debemos de vivir. Y fíjate lo primero que le pide Dios al pueblo que está cautivo. Lo primero que le pide, ¿qué es? En esta carta. A mí me llama la atención. Lo primero que le pide: edificar casas y habitarlas. Edificar casas y habitarlas. ¿Sabes? Dios se sentó en el trono y empezó a pensar con respecto a los cautivos que están en Babilonia. Sabiendo que es un pueblo duro de servir, sabiendo que es un pueblo con sus altibajos, y Dios está pensando, no porque se esté sujetando a las circunstancias, sino porque tiene un pueblo que es rebelde por naturaleza, duro de servir, que fácil se olvida de él, pero Dios está pensando. Y lo primero que viene en esta lista a la mente del Señor, lo primero que viene es: edifiquen casas y habítenlas. Edifiquen casas y habítenlas. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo de que estamos en la tierra? Que edifiquemos casas y que las habitemos, que hagamos familia, que hagamos familia, que hagamos hogar, que hagamos descendencia, que enseñemos a los hijos y a los nietos. Eso es lo que Dios nos pide: edifiquen casas y habítenlas. Es una lista no muy larga, pero me llama la atención lo primero que hay en esa lista para esa gente que está en Babilonia: edifiquen casas y habítenlas. Está diciendo: hagan hogar ahí donde están, hagan familia ahí donde están. ¿Sí? Ponte de pie, vamos a orar en ese sentido. ¿En qué sentido vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? No nos podemos distraer con palabras, amado hermano, con palabras motivacionales, palabras momentáneas, ¿sí? Palabras que exciten nuestros sentidos, nuestra emoción. No, una palabra revelada de parte de Dios, porque la palabra que viene de parte de Dios nos enseña, nos pide. La palabra de Dios siempre va a estar demandando de nosotros algo, siempre nos va a estar exigiendo algo. Hagan esto, hagan esto. No va a ser siempre una palabra motivacional que te motive nada más por el momento, no. Siempre va a exigirnos algo de nosotros la palabra de Dios. Que nos alineemos a la voluntad de Dios, que busquemos a Dios, ¿sí? Y hagamos caso de la palabra de Dios, ¿sí? Hagamos caso de esa palabra. No nos dejemos llevar, cierra tus ojos.
Y empieza a orar y pídele dirección al Espíritu Santo. Pídele sabiduría al Espíritu Santo. Porque acuérdate que no dejes de orar. Tú estás orando, sigue orando ahí y escúchame. Porque el profeta Ananías viene y convoca al pueblo, y convoca a los sacerdotes, convoca a la autoridad israelita de ese tiempo para escuchar esta palabra que no venía de parte de Dios. Era una palabra que únicamente quería endulzar el oído de los oyentes, darles un ánimo sin darles una ordenanza, darles un ánimo nada más sin exigirles nada. Amado hermano, y la palabra nos da ánimo, la palabra nos anima, pero exige siempre algo de nosotros. La palabra que viene de parte de Dios nos anima a continuar, nos renueva el ánimo y el gozo, pero exige algo de nosotros siempre, en todo momento. Y esa es la palabra que trae Jeremías a este pueblo. Edifiquen casas, planten viñas y coman de ellas, multiplíquense. Y esa palabra nos tiene que motivar a nosotros. Y nos tiene que llevar verdaderamente a eso, a ser obedientes a la palabra, porque podríamos motivarnos con una palabra que nos anime, que excite nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero si no hay una ordenanza atrás de esa palabra, sería una palabra vana, sería una palabra motivacional únicamente. Y yo te puedo decir con respecto a lo que hemos leído, si quieres edificar casas, si quieres habitarlas, tienes que ser buen padre, tienes que ser buena madre, tienes que ser buen hijo, tiene que haber un legado en esa familia. Yo no te puedo profetizar una palabra que te diga, oh sí, todo va a estar bien, si no obedeces a la palabra de Dios. Tú no puedes hablar de prosperidad si no hablas de disciplina, de obediencia, de tenacidad, de constancia. Yo no te puedo hablar de un hogar feliz si no obedeces a la palabra de Dios, si no se deja el adulterio, si no se deja la fornicación. No te puedo hablar de una familia feliz. No te puedo hablar de que te va a ir bien si deshonras a tus padres, si no obedeces la palabra de Dios. No te puedo decir eso. Te puedo decir que vas a prosperar si obedeces a Dios, si obedeces a tus padres, si honras la presencia de Dios, te va a ir bien. Porque Dios tiene pensamientos buenos para ti. Yo no te voy a motivar, porque es lo que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Motiva a otro hermano a la obediencia, a la santidad, para que nos vaya bien mientras se cumplen los años de nuestro cautiverio. Honremos a Dios y a su palabra, obedezcamos a Dios y a su palabra. No te puedo hablar de fantasías sin que tu carácter no sea exhortado, no sea confrontado. Si en ti no va a haber obediencia, no te puedo hablar de prosperidad.
así es la palabra de Dios. Porque no hemos añadido nada, solo es la palabra de Dios. Y así es la palabra de Dios. Y así fue en los tiempos antiguos. Y así seguirá siendo por la eternidad del tiempo. Dios le habló al pueblo que estaba ahí cautivo. Y le dijo, edifica casas, habítalas, siembra viñas, multiplícate. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir familia de acuerdo a los principios de Dios. Tenemos que edificar hogares de acuerdo a los principios de la palabra. Tenemos que sembrar viñas, tenemos que trabajar, tenemos que hacer negocio, tenemos que prosperar y saciarnos de eso y dejar un legado para nuestros hijos. Hacer negocio con honradez, hacer negocio con lealtad, trabajar con honradez. Tenemos que multiplicarnos, no como consecuencia del desorden, sino como consecuencia de la santidad, como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Y entonces podremos hablar de gozo, de paz, de prosperidad. Es la única manera en la que se puede hacer, porque Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Y la palabra de Dios siempre nos da una dirección, siempre nos da una manera correcta de hacer las cosas. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a que sea de esa manera, Señor, a que lo que hagamos sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus principios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir los días de nuestra cautividad aquí, Señor, y que cuando se cumpla el tiempo, Señor, puedan levantarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.